Hace un par de semanas se celebró el que fue el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Lo sabías? ¿No? No me extraña, es un día muy random. Pero fue un buen día para reflexionar sobre el desafío que supone informar a la sociedad sobre lo que realmente supone la salud mental, fuera de tópicos. Y de eso vamos a hablar hoy, de tópicos. Tanto los pacientes con enfermedades mentales como los propios profesionales de la salud se encuentran con un reto muy difícil de superar, y va más allá de aprender a convivir toda tu vida con ciertos síntomas, o de tratar con enfermedades tan impredecibles o tan cambiantes como son los propios trastornos mentales. Se trata de derribar el estigma del enfermo mental. Es decir, esos prejuicios y esa imagen estereotipada de las personas que sufren este tipo de males. ¿Y cuál es el más clásico de todos esos estereotipos? Tú lo sabes. Hablamos de locura. Y no me referiré a la locura dentro de los paradigmas filosóficos o de las reflexiones que han hecho los psiquiatras o los psicólogos a lo largo de toda su carrera, no. Me refiero a lo que la sociedad toma como locura y cordura relacionado con los usuarios de los servicios de salud mental o con cualquier problema de esta misma índole. Bien, clase de historia. Ya se definía a finales del siglo XIX la locura como un comportamiento alejado de las normas sociales, una desviación de lo normal por padecer algún mal mental. La investigación médica en cuanto a materia de psiquiatría todavía estaba en pañales, era muy nueva, y los paradigmas médicos que se utilizaban con estos pacientes eran un poco primitivos. La imagen que se seguía teniendo de estos pacientes era de paria, de desajustados, inadaptados, peligrosos incluso para el hombre de a pie, cuyo destino era ser internados para librar a la sociedad de sus males. Y los profesionales que lo trataban eran vistos como sus inquisidores, los luchadores que libraban al mundo de ese mal. Esa era la imagen que se extendió por Europa en cuanto al estudio de las enfermedades mentales. Surgieron los manicomios, los asilos, las personas podían ser internadas en contra de su voluntad, las familias se avergonzaban de tener a miembros así, y como no había ninguna normativa y todo era por el bien de la ciencia, se experimentaba con ellos, al límite de llegar a la tortura. Los tiempos han cambiado mucho, eso hay que admitirlo, pero si pudiésemos recoger una fotografía de la primera imagen mental que tenemos sobre el trastorno mental, o más like todavía sobre los usuarios de los servicios de salud mental, se acercaría mucho a lo anteriormente descrito. Inútiles, inadaptados, peligrosos, aislados. Puede que en principio no lo asumas, somos políticamente muy correctos, pero tu actitud quizás te delate. ¿Cuál sería tu primera impresión si te enteraras de que alguien cercano a ti sufre alguna enfermedad mental? Con tu familia, amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo. Créeme, a no ser que fuesen casos muy extremos, la mayoría de las veces no te enterarías. La mayoría de estas enfermedades son invisibles. No te vas a encontrar a ninguna persona que te diga que está diagnosticada de esquizofrenia y vaya por la calle con una sierra mecánica en la mano. Ni una persona con depresión no va a ir por la calle llorando moco tendido. No es algo que solo les pase a unos pocos desgraciados y aislados que han tenido muy mala suerte. Es que le puede pasar a cualquiera. La locura ya es un término anticuado. Es más correcto hablar de trastorno mental, de enfermedad mental, problema de salud mental, siempre y cuando sea apropiado. Debe de haber siempre un diagnóstico detrás. Esto no es como estornudar y decir, ¡ea! Ya te has resfriado. La enfermedad es un problema con el que debe de combatir esa persona. La enfermedad no es la persona. Y esto nos lleva a otro dilema, la identificación con la enfermedad. Hay personas que utilizan su dolencia como una tarjeta de visita. Hola, soy Gambito de Sousa y soy bipolar, por ejemplo. Los hay que lo intentan llevar casi con orgullo, como si no les quedara otra. Soy histriónico, es lo que soy y a mucha honra. Pues no hay honra en eso, no hay honra en asumir que vas a ser un caso perdido durante el resto de tu vida, ni que no vas a poder cambiar, ni mejorar en absoluto. Es una putada, sí, pero es que no es tu destino. También he oído a gente que utiliza ciertos términos para definir sus estados de ánimo como si ya fuese algo propio. Es que yo soy un poquito depresiva. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad, porque es que me lo has dicho con mucho orgullo. Pero no te rías, que eres depresiva. Y por supuesto están las peores consecuencias de todas, el victimismo y el derrotismo. Es fácil adoptar el papel de víctima. Soy un enfermo mental y necesito de muchas atenciones, y todo el mundo debe de centrarse en mis penas y mis necesidades. Porque el resto del mundo es feliz, pero yo no, por lo cual me vuelvo también ambivalente. Necesito llamar la atención y a la vez castigarlos a todos. Y con el derrotismo, más de lo mismo. Total, ¿para qué esforzarse si voy a ser un depresivo toda mi vida? No hay esperanzas. Soy un esquizofrénico y estas voces las tendré en mi cabeza sí o sí.
¿para qué luchar? La vida es una mierda y la culpa la tiene, pues, o la sociedad, la humanidad, los gobiernos, las farmacéuticas, y yo tengo razón porque soy un enfermo mental y tú no. De vez en cuando me encuentro con posts como estos en internet, y me encantan, son la mejor lección de lo que es convivir con una enfermedad mental. El mayor tratamiento muchas veces no es ni el farmacológico ni las terapias intensivas, es la información, tanto para el propio paciente como para sus cercanos. Conozco de hecho también comunidades enteras de personas con problemas de salud mental, que lo llevan padeciendo toda su vida y no se han dado por vencidos, y tienen vidas normales, siguen sus tratamientos y les va fenomenal, no dejan de luchar ni un solo día por sus vidas. Y la única diferencia entre estos y los primeros es que asumen que les ha tocado padecer una enfermedad que no la hacen suya, y no se niegan a tener una personalidad propia. La enfermedad les ha tocado, pero no dejan de ser ellos mismos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y por qué todo lo anterior? ¿Quién es el responsable? ¿La sociedad, la humanidad, los gobiernos, las farmacéuticas? ¿Todos somos responsables? Como dije al principio, hablamos de tópicos, y los tópicos son de uso popular. ¿Y cómo evitamos los tópicos? Pues primero, por supuesto, con información. Pero hay una manera más fácil, y es asumir un nuevo lenguaje a la hora de referirnos a estas personas. Recordamos, primero tener cuidado con el concepto de loco o locura, o cuerdo o locura. Sigue siendo una definición para delimitar los comportamientos extraños y extravagantes, pero es una falta de respeto hacia estas personas si lo utilizamos como calificativo vejatorio. De hecho, cualquier persona con problemas de salud mental podrá llegar a conclusiones sobre la locura y la cordura muchísimo mejores de lo que podía llegar la mayoría de nosotros. Y segundo, saber que tener algún trastorno mental no es sinónimo ni de soledad, ni de aislamiento, perturbación, inutilidad, peligro. Eso solamente pasa cuando la persona está sola. Y tercero, el trastorno no es la persona. La enfermedad no es algo con lo que se tenga que identificar, que no se convierta en su segundo nombre. El desafío de una persona con enfermedad mental no está solo en enfrentarse a su propia realidad, sino también a la de los otros. Y con esto me despido por hoy. La salud mental no solo está reservada a personas con problemas. Existe la higiene mental, existen formas para sentirnos más saludables, existen formas para protegernos de alguna manera de sufrir una patología a largo plazo. Ya he hablado de algunas cosas sobre esta en este canal, en vídeos anteriores. Y como de costumbre, siempre digo que compartáis los vídeos que os gustan, pero en este caso es peculiar. Así todos empezaremos a mirar con más respeto a lo que pasa con nuestra cabeza y a comprender de que hay muchas más realidades, que no solamente la nuestra. Quizá este sea el camino para que la locura tenga cura. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.